Buen día a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de conversación que organiza La Acordada. Tenemos aquí caras nuevas, así que una breve introducción para contarles que somos un equipo que ya lleva varios años trabajando sobre organización colectiva, en particular sobre el trabajo en equipos desde una perspectiva micropolítica. En este momento estamos aquí y somos el elenco estable de La Acordada: Florencia Grassini, Dariana Smulevich, Priscila Gradizuela, Analía Fernández, Joaquín Tey y Gaspar Macías, además de Nancy Krasnich, eh, y varios otros y otras que se mantienen en conversación constante y también consideramos parte de un equipo ampliado con quienes reflexionamos, pensamos, coincidimos y disentimos y hacemos avanzar un poco este campo de estudio que es para nosotros la dificultad y también la potencia de la organización colectiva al interior de los equipos. En este conversatorio nos propusimos conversar y hablar un poco y pensar un poco sobre el malestar. Cuando elegíamos el tema, nos rondaba también la idea de la crueldad, que es algo que venimos escuchando y que venimos padeciendo en nuestros lugares de trabajo, pero decidimos hablar del malestar en lugar de la crueldad por dos razones. Una de las razones es que el malestar es estructural al encuentro con otros y otras. Es decir que, así como ya el viejo texto de Freud habla del malestar en la cultura, hay algo siempre de incomodidad, hay algo siempre de tensión que se pone en juego cuando intentamos organizar algo colectivamente. Por eso nos parece importante abordar el tema de nuestras dificultades en lo colectivo desde esa perspectiva, que es la del malestar, porque tanto en lo coyuntural, tanto en lo actual como en lo estructural, podemos encontrar puntos de reflexión y puntos de trabajo sobre ese tema. A diferencia de la crueldad, que nos parecía, mientras preparábamos este espacio, que nos remitía un poco más a pensar en algo del orden de lo que alguien nos hace, de lo que el otro nos hace. Y el riesgo de pensar en términos de crueldad es que ubiquemos el lugar de la gente en el otro, que tiene la potestad, que tiene el poder de tomar decisiones y de alguna manera de arbitrar lo que sucede en nuestros colectivos. Cuando pensamos en términos de lo que el otro nos hace, muchas veces el planteo al que nos podemos dirigir es un planteo más bien binario, más bien imaginario, donde hay alguien que hace y hay alguien que padece lo que ese otro hace, y ese que padece seríamos nosotros, que quedaríamos de alguna manera ubicados en un lugar de víctimas. Y nos parece que esa posición de víctimas es frágil porque nos limita o limita nuestra capacidad de acción a la posición reactiva. Y cuando uno toma esa posición, la posición de la víctima y la posición reactiva, puede tomar dos caminos. Una es la de la reactividad pasiva, que es frustrarse o someterse
a los designios de ese otro que toma las decisiones, o una posición activa, que es la de la rebeldía, que muchas veces lo que hace de manera directa es hacer consistir el poder que ese otro tiene. Y uno de nuestros trabajos centrales es, de alguna manera, replantearnos la representación de poder, las ideas que tenemos respecto del poder, porque imaginariamente el poder consiste cuando nosotros aceptamos que hay otro que tiene, que posee ese poder o que tiene la potestad absoluta de tomar decisiones y que en muchas situaciones es inapelable. Por supuesto que sabemos que la crueldad existe, por supuesto que sabemos que eh, hay alguien que toma las decisiones y muchas veces está muy lejos de nuestra posibilidad interpelar a ese otro que toma las decisiones. Sin embargo, nosotros ponemos el foco en la potencia activa de nuestro lugar de construcción en los equipos. Eso es lo que nos permite pensar en términos de acción, nos permite pensarnos como agentes de transformación y no simplificar nuestra posibilidad a la de reaccionar a cosas que se cocinan y se deciden en otro lado. Esa es una faceta muy importante de nuestro trabajo que nos permite pensar, bueno, una pregunta que es central en todo nuestro trayecto, que tiene que ver con nuestra capacidad de operar en situaciones específicas, de actuar cuando muchas veces la voluntad política nos dice no hay, no se puede, y nosotros que sabemos que trabajamos en la trinchera, muchas veces en la práctica demostramos por nuestra actividad, por nuestra organización, que hay cosas que aparentemente no se podían y sin embargo las logramos, las hacemos aparecer en nuestros pequeños espacios. Bueno, esa es la propuesta de nuestro equipo y es la idea que les compartimos hoy para conversar sobre lo que pensamos y lo que hacemos a diario. Desde luego que sabemos que siempre, pero en los tiempos que corren de una manera muy dramática, con algunas personas podemos hablar y con otras no podemos hablar. Sin embargo, siempre proponemos hacer el intento. Siempre proponemos hacer el intento de pensar en recursos, en estrategias que nos permitan convocar a los otros a un espacio de pensamiento y de diálogo. Insisto, no siempre lo logramos, pero nos parece que siempre vale la pena el intento y que muchas veces como resultado de ese intento fortalecemos los lazos con aquellos con los que ya compartimos una cierta línea de pensamiento y a veces logramos crear lazos con algunos otros con los que nos parecía imposible. Así que bueno, agradeciendo nuevamente la presencia de todos y todas ustedes acá, le voy a pasar la palabra a nuestro compañero Gaspar, que nos va a contar algunas de las cosas que venimos pensando. Dale, gracias Nancy. Buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos o bienvenidas los que se estuvieron sumando recién. La idea de este conversatorio es efectivamente conversar, así que preparamos un primer momento expositivo para contarles un poco lo que venimos trabajando en estos años. Hacíamos un poquito de cuentas y hace 5 años nos estamos juntando desde la acordada a pensar los equipos. Este es nuestro sexto conversatorio. Si no hicimos malas cuentas, en general los conversatorios los pensamos en relación a como actividades previas a los seminarios que damos en la Universidad de Buenos Aires, que este conversatorio es un conversatorio que también nos va poniendo, nos va activando para el espacio que vamos a tener dentro de un par de semanas, que desde ya ahora le vamos a ir pasando información en el chat, le vamos a ir pasando el link con alguna información sobre el seminario que damos en la Universidad de Buenos Aires, y también le voy a dar en algún momento el pie a Joaquín
para que comente alguna cosita más de cuándo inicia, cuánto dura, cómo es la inscripción, pero hago esta mención porque estamos todo el tiempo intentando transmitir, compartir lo que hacemos, lo que pensamos, porque nos parece que es el modo de ir construyendo esto que estamos queriendo construir, que podríamos definirlo como producir una teoría sobre el trabajo en equipo o sobre la organización colectiva, ¿no? Dentro de la organización colectiva, un poco nosotros nos dedicamos a pensar en los pequeños colectivos, que son los equipos de trabajo que están o en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la justicia, con una perspectiva quizás más comunitaria, territorial, pero también dentro de los hospitales. Digo, tratamos como de ir formalizando algo del trabajo en equipo en distintos contextos, reconociendo que el trabajo en equipo es algo que está reconocido, está valorado, al menos discursivamente, pero el área de vacancia que hace 5 o 6 años encontramos y cuando nos juntamos a pensar este tipo de cosas es que sentimos que faltan herramientas conceptuales y metodológicas para formalizar qué pasa en los equipos, ¿no? Pero no en otros equipos, sino en los propios, ¿no? En la Acordar nos proponemos no solamente generar espacios de supervisión, de docencia, de investigación para pensar otro equipo, sobre todo para pensarnos a nosotros como equipo y esos espacios que además de la Acordar nosotros vamos ocupando en otras instituciones, en otros lugares, ¿no? Porque nosotros pertenecemos a la Acordada, pero además tenemos inserciones en el campo de la salud, la educación, en distintos lugares, y hay algo de eso que forma parte de lo que tratamos de transmitir. No sé si, Joaquín, querés comentar información breve sobre el seminario, así empezamos con eso y yo retomo algo de lo que fuimos pensando. Bien. Bueno, ¿cómo les va? Algunas caras conocidas, también caras nuevas, así que bueno, es una linda instancia de encuentro. Bueno, les comentamos, el seminario 2025 que vamos a desarrollar en extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires está abierta y disponible a quien esté interesado en el tema, ¿sí? La inscripción, esto es algo muy importante, cierra el 13 de mayo temprano, ¿sí? Pues nos ha pasado que a último momento tal vez la gente se quiere inscribir y no llegan, o ya la facultad ha cerrado los cupos. La modalidad de cursada es virtual, ¿sí? Tiene espacio sincrónico y con participación asincrónica. E iniciamos el jueves 15 de mayo en el horario de 19 a 21 horas. Son 6 jueves correlativos, esa es la cursada, y culmina el 19 de junio. ¿Sí? La inscripción ya está abierta. ¿Sí? Les paso 2 mails y ya le doy la palabra a Gaspar. Para la Facultad de Psicología, el mail para las consultas es www.psi.uba.ar, ¿sí? Que pueden preguntar por nuestro seminario. Y nuestro mail, cualquier cosa para ampliar o si quieren repreguntar algo, es micropolítica de los equipos @gmail.com. Bueno, en principio creo que esto era lo que tenía que decir, Gaspar. Nos salió muy bien, nos salió muy bien. Lo habíamos preparado, sépanlo. Quizás una cosita que, aunque sea en la Facultad de Psicología, no quiere decir que está dirigido a psicólogos o psicólogas. Digo, está, todos quienes tengan interés en esta temática están invitados a inscribirse porque es del área de extensión. Así que bueno, esa es como la última aclaración respecto a eso. Volviendo un poco a la parte más expositiva y también invitando a que, si me quieren interrumpir, no solamente mis compañeros, compañeras de la acordada, sino de quienes aceptaron la invitación de conversar con nosotros, me pueden interrumpir. De lo que se trata un poco ahora de esta exposición es de poder contarles un poco qué vinimos pensando en estos 5 años, qué preguntas nos estuvimos haciendo, qué respuestas nos fuimos dando. Y un poco lo que vamos encontrando es que cuando se trabaja en equipo hay una serie de desafíos a ir, a ir de alguna manera afrontando. Uno de esos desafíos es que cuando uno trabaja en equipo tiene que responder a problemas reales, problemas concretos, en cualquier campo, digo, en el campo de la salud, en el campo de la educación, también en lo que son las perspectivas más territoriales o más hospitalarias o más institucionales. Pero ese desafío se combina, es decir, poder pensar estrategias y recursos para responder a estas demandas o a estos problemas, se combina con que los equipos de trabajo muchas veces se convierten en el soporte de procesos subjetivos individuales y grupales de los propios miembros del equipo. Y me parece que ahí hay algo que a destacar, es decir, que los equipos no solamente están mirando hacia afuera, sino que ahí hay una función y modos de organización que tienen que responder a lo que nos va pasando a cada uno de nosotros cuando emprendemos un trabajo en equipo. Y nosotros sumamos un tercer desafío,
que creo que es la marca de la acordada también en esto de la propuesta y es la invitación a que poder proponernos no solamente identificar de qué modo se está haciendo soporte a esos procesos más individuales o grupales, sino poder preguntarnos por el tipo de organización que deseamos tener, ¿no? Poder hacernos esa pregunta, ¿no? ¿De qué somos capaces en términos de trabajo en equipo, pero dándole un lugar primordial a la cuestión del deseo? Digo, ¿cómo queremos trabajar? Me parece que esa no es una pregunta que nos hacemos tan cotidianamente en los espacios de trabajo. A veces nos va mejor, a veces nos va peor, pero a nosotros nos parece que es un desafío que como equipo esa pregunta esté rondando en la práctica cotidiana. Y es un poco eso la propuesta que hacemos. Nosotros cuando nos empezamos a juntar dentro de la acordada, iniciamos con algunas preguntas muy simples que después se fueron multiplicando. Yo acá les voy a contar algunas de esas, les voy a compartir, a ver si algunas les resuena, quizás otras no, pero que marca un poco el recorrido que fuimos haciendo. Que algunas preguntas hayan aparecido primero no quiere decir que sean los mejores modos de preguntarnos sobre algo. Por ejemplo, la primera pregunta que nos hicimos, ¿qué es un equipo? Enseguida nos dimos cuenta que no era el mejor modo de comenzar, porque empezamos si tiramos esta pregunta cada uno podrá o cada una podrá decir cómo entiende los equipos, pero bueno, somos un equipo que estaba iniciando y en ese punto nos preguntamos qué es un equipo, cuántas personas hacen un equipo, si hay un mínimo, un máximo para pensar un equipo de trabajo, ¿no? Si equipo y grupo pueden pensarse del mismo modo o hay que pensarlos con nociones diferenciales, si lo que hace equipo es la interdisciplina, la intersectorialidad, el trabajo en red, qué función tiene o qué papel tiene la heterogeneidad en su conformación. ¿Dónde empieza un equipo y dónde termina? Eso también, digo, ¿quién es el equipo? ¿Quiénes son el equipo? ¿Dónde termina? Si se puede delimitar en términos generales, bueno, el equipo es este, o hay que empezar a pensar en referencias más situacionales, es decir, los equipos se van conformando y se van desarmando en función de algunas situaciones muy puntuales. ¿Qué pasa? Y esto lo trabajamos mucho el año pasado en el conversatorio o el anterior, en relación, ¿qué pasa cuando un equipo se desarma? ¿Estaría mal desarmar un equipo y armar otro? Digo, ¿es malo? ¿Es porque fracasamos? ¿Es porque no tuvimos éxito? ¿O tenía que ver con desarmar una estructura o un ensamble que dejó de tener los efectos que uno espera y entonces empieza a apostar por otros? Nos preguntamos si puede hacerse una clasificación de los tipos de equipo y cómo sería, ¿no? ¿Qué referencias utilizaríamos? Y sobre todo, y esas son las preguntas que empezaron a aparecer después, es bueno, no nos preocupemos tanto por definir qué es un equipo, preocupémonos por pensar qué hay en un equipo. Cuando estamos en equipo, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa al otro? ¿Qué le pasa a los problemas que estamos tratando de intervenir? ¿Cómo se pone en juego lo individual, lo grupal, lo individual? ¿No? Si esas tensiones, ¿cómo se resuelven al interior de cada equipo? ¿Qué hacer con las diferencias dentro de un equipo? Esa es una pregunta que trabajamos mucho, sobre todo en las supervisiones. Trabajamos mucho en relación a, bueno, cuando hay que trabajar con aquel que no quiere trabajar con nosotros. Digo, porque trabajar con los que uno más o menos opina igual es más fácil. No quiere decir que sea más efectivo, pero es más fácil. Cuando nos llevamos bien, es más fácil. ¿Qué pasa cuando, en los contextos de trabajo, tenemos que empezar a trabajar con gente que o no quiere trabajar con nosotros o trabaja de un modo tan distinto que nos tensiona a un punto de decir, ¿yo puedo o no puedo trabajar con esta persona? ¿Qué es esto que traía Nancy al principio? Incluso también nos preguntamos por la eficacia, ¿no? Si es posible pensar la eficacia de un equipo. Nosotros hacemos ahí una definición, bueno, eficacia hacia afuera, eficacia hacia adentro. ¿Qué criterios usamos? Digo, desde ya que no queremos usar criterios economicistas o de competitividad, pero ¿deberíamos empezar a pensar algo de la eficacia del trabajo en equipo hacia nosotros y hacia afuera? Y eso nos fue llevando, y me parece que son preguntas centrales en este momento. Lo han sido desde el principio, pero nosotros siempre tratamos como, cada conversatorio es una nueva apuesta a poner en juego estas preguntas. Bueno, ¿qué da vida a un equipo? A los miembros de un equipo. Y así como nos podemos preguntar por lo que da vida, nos podemos preguntar por lo que desvitaliza el trabajo en equipo, individual y grupalmente. Aquello que nos burocratiza, que produce malestares, que nos detiene, que nos bloquea, ¿no? Hacerse esa pregunta porque nos parece que ahí hay algo interesante por estudiar, por analizar. Acá hay un pequeño paréntesis a un autor que tomamos bastante, que se llama Jean Oury se escribe, Oury creo que se pronuncia, que tiene un librito que se llama Lo Colectivo, son unos seminarios, unas clases que da en Francia, donde él
todo el libro se propone, todo ese seminario se propone definir a qué llama él lo colectivo. Jean Aubry es alguien que trabajó en la clínica Labor, no sé si la han escuchado mencionar, con Guattari, que es una clínica psiquiátrica de Francia, donde en los años 60, 70 se hicieron prácticas en relación sobre todo a lo que es la corriente de la psicoterapia institucional. No me quiero extender en eso, pero como para poner un poco en contexto. Y él plantea de entrada, bueno, cómo pensar una paradoja en relación a lo individual, lo colectivo y lo singular. ¿No? ¿Cómo podemos pensar esas dos cosas en conjunto y no como excluyentes? Digo, no está saldada esa pregunta. Si estamos hablando de lo colectivo, no estamos hablando de lo singular. Si estamos hablando de lo singular, sí o sí tenemos que dejar de lado lo colectivo. Hay algo de eso que nosotros, en términos de equipo, tratamos de poner todo el tiempo en juego. Nosotros nos hacemos muchas preguntas, pero también nos damos respuestas. Y acá una pequeña, quizá un pequeño comentario gracioso. Digo, las respuestas, pero donde nos pongamos en juego, digo, porque es muy complejo, bueno, habría que ver, bueno, depende de qué autor. No son respuestas que nos gustan mucho, por eso hablamos de hipótesis de trabajo. Ustedes saben que cuando uno piensa en términos de hipótesis, la respuesta que da una hipótesis es una toma de posición. Independientemente de que después eso tenga que ser trabajado. Digo, las hipótesis están para ser contrastadas, para ser refutadas, para ser ampliadas, para ser ajustadas. Nosotros tenemos algunas hipótesis respecto a estas preguntas que nos hacemos y también tenemos ganas de compartirlas hoy y a ver qué opinan. En principio, nosotros creemos que cuando se trabaja en equipo, cuando intentamos trabajar en equipo, hay elementos en ese encontrarse con otros que potencian nuestra capacidad de devenir sujeto colectivo y hay elementos que no. Identificar cuáles son nos parece que es una tarea esencial, ¿no? Tan esencial como juntarnos a pensar cómo resolver una situación puntual de un paciente, de un usuario, de un alumno, o de lo que se esté trabajando, de un vecino, si estamos en una cuestión más territorial. Es decir, ¿qué aspectos del trabajo con otro animan la organización colectiva y cuáles lo interrumpen, lo mortifican incluso? ¿Qué resistencias aparecen? ¿Qué bloqueos? Cuando aparece el desánimo, cuando aparece esa sensación de soledad, esa sensación de incertidumbre, eso también forma parte del análisis micropolítico, que quizás ahora podemos comentar un poquito de qué se trata. Un breve paréntesis, otros autores que leemos mucho, que son Deleuze y Guattari, ellos hablan de cuerpo colectivo. Nosotros tomamos mucho esa idea de cuerpo porque en el trabajo en equipo, los signos, las señales, tanto en términos de potencia como en términos de alguna desvitalización, se dan en términos individuales y grupales. Nosotros no tenemos miedo de pensar que, bueno, uno se puede enfermar, que uno puede no tener ganas de ir a trabajar, tiene ganas de irse o prefiere no participar. Esos son señales de que hay algo de ese proceso de devenir colectivo, nos ponemos como una señal de alerta. Y entonces utilizamos esta idea de cuerpo colectivo en el sentido de decir, bueno, hay una serie de síntomas, una serie de señales que podemos poder leerlos. El cuerpo, desde la teoría de Deleuze y Guattari, es pensado como, bueno, ese ensamble de elementos heterogéneos. En un equipo, nosotros nos gusta pensar el equipo como un ensamble de elementos heterogéneos. Hay disciplinas, hay sectores, hay personalidades distintas, hay funciones y roles muy distintos, hay contextos, hay climas institucionales, también hablamos hay culturas institucionales, y todo eso, ¿no?, va produciendo un ensamble. A veces los ensambles son más provechosos y a veces no tanto. Bueno, ponernos a producir teorías sobre eso es algo que a nosotros nos interesa mucho. Los cuerpos además son sensibles, es decir, en ese punto un equipo no funciona nunca solo. Si uno empieza a analizar en los lugares en los que trabajamos en equipo, siempre hay otros equipos funcionando, siempre hay, digo, y entonces esos ensambles que uno puede recortar, bueno, somos el equipo interdisciplinario de la sala de internación tal, o el equipo docente o directivo de tal escuela, bueno, empezamos a darnos cuenta de que cuando uno puede ampliar un poco la mirada, aparecen otros actores, ¿no?, que enriquecen o dificultan nuestro trabajo en equipo. Entonces, en relación a estas hipótesis o pensar, bueno, ¿desde qué teoría, no?, podemos ir respondiendo a estas preguntas? En general se empieza como empezamos a pensar que no cualquier teoría nos permite pensar qué pasa en un equipo, en estos términos que estamos planteando. Es decir, nosotros no estamos en contra de
el concepto de interdisciplina, intersectorialidad, de trabajo en red, incluso de lo que son las perspectivas, no estamos en contra, pero sentimos que no terminan de responder a estas preguntas que nosotros nos estamos haciendo. Porque nosotros nos hacemos estas preguntas desde una perspectiva micropolítica, es decir, de una perspectiva que pone en el centro de la organización colectiva no las disciplinas, no los sectores, no los diferentes roles, sino, y después quizás podemos ampliar un poquito, algo que es del orden del deseo y la política. Deseo y política en conjunto. Después quizás podemos comentar algo de esto. ¿Vamos bien o voy muy rápido? ¿Sí? Bueno, perfecto. No sé si algún compañero o compañera de la acordada quiere sumar algo o sigo. ¿Sigo? Bien. Hay un autor que nosotros queremos mucho, que tenemos nuestro especialista, que es Nancy, que es Alain Badiou, nosotros tomamos mucho de lo que es la filosofía de él, de lo que es su pensamiento, sobre todo porque nos permite pensar, no negando que hay dificultades en la organización colectiva, no se trata de negar que lo colectivo a veces anda muy mal, sino y que hay una confianza en esa potencia, hay una apuesta a esa potencia de la visión colectiva. Hay una pregunta que nosotros hacemos propia, pero que la derivamos de la teoría de Badiou, que en realidad no tiene una perspectiva micropolítica. Nosotros tomamos lo que es, Nancy, corregime por favor, pero tomamos lo que es su filosofía política y él en general sus análisis más en torno a lo macropolítico. Nosotros tomamos una pregunta que es, bueno, ¿de qué somos capaces cuando nos organizamos colectivamente? Una pregunta que va por la potencia, que a nosotros nos parece súper interesante. También creemos que necesitamos una teoría que no piensa el individuo o lo singular por un lado y lo colectivo por otro, que no piense en lo social, lo institucional, lo grupal también por separado, o que no piense, bueno, nosotros y ellos, ¿no? Lo propio y lo impropio como dos cosas separadas. Nosotros sentimos que tiene que ser una teoría que permita como ahí adentrarnos como a esas nociones que desde teorías quizás un poquito más conservadoras o más tradicionales, en general se nos aparecen en libros distintos. Bueno, en un lugar nos hablan de lo colectivo, en otro nos hablan de lo individual, y a nosotros nos parece que es interesante poder como ir en búsqueda de esas teorías que permiten articular estas nociones. Y ya como para ir terminando, hay un aspecto que tiene que ver con, bueno, ¿dónde está lo micropolítico en esto que planteamos en poder articular lo político o la política en realidad, y el deseo? Es decir, no pensarlos como dos cosas distintas, distanciadas, ¿sí? Con sus tensiones desde ya. Esto nos tiene que, de alguna manera, un paso previo a poder pensar el deseo y lo político o la política juntos, tiene que ver con deshacernos de esa idea de que el deseo es una cuestión individual y privada de cada uno, ¿no? Partimos de una idea, y acá Deleuze, Guattari, Suali Rolnik, Delinismo, digo, hay un montón de autores que nos ayudan a pensar que el deseo es algo que se produce, ¿no? En lo colectivo. Es algo que toma fuerza de lo colectivo, que tensiona lo colectivo, que se entrama en lo colectivo. Y en ese punto, pensar la política que se pone en juego cuando pensamos el deseo en la organización colectiva, nos parece que, sobre todo, nos permite tomar distancia de dos teorías que a nosotros o dos tipos de teorías que a nosotros nos generan como bastante como incomodidad. Una, esas son esas teorías que supone que como lo colectivo por momentos no anda, es imposible. O que esa imposibilidad de lo colectivo nos haga desistir de que haya que pensarlo. Porque efectivamente, como decíamos antes, cuando nos organizamos colectivamente, cuando trabajamos en equipo, nos tropezamos mucho, pero también cuando trabajamos individualmente. Digo, no sé si es algo diferencial. Entonces, esas teorías que se agarran de eso para decirnos, eso no vale la pena pensarlos, nosotros tomamos distancia de esas concepciones. Como así tomamos distancia de las concepciones que quizás son demasiado optimistas sin fundamento. Nosotros somos un equipo bastante optimista, hacemos una apuesta a lo colectivo, pero al mismo tiempo paramos la pelota y decimos, bueno, hay que darle algún fundamento. No se trata de juntarnos por juntarnos. Nosotros no creemos que por estar juntos ya estamos haciendo algo que está bueno. No, no, eso requiere un trabajo y por eso estamos hace todos estos años tratando de formalizar. Es decir, nos distanciamos de esas miradas un poquito más heroicas, más que piensan en lo colectivo como una salvación, pero como algo, una cuestión más espontánea en eso. Nos parece que eso también es un problema.
porque nos olvidamos que cuando estamos con otros, esto que traíamos al principio, digo, el malestar es parte de nuestro trabajo. Si aparece el malestar, no hay que negarlo. Hay que, bueno, veamos como qué dispositivos, qué artificios, de qué modo podemos ir trabajando sobre eso. Para terminar, y ya abrir ahora sí, efectivamente al conversatorio, a conversar con ustedes, nosotros ya estamos conversando con ustedes antes de que ustedes se enteren que estamos conversando con ustedes, porque ustedes recibieron en el formulario de inscripción, hubo una última preguntita que la mayoría la contestó, donde fueron respondiendo qué los motivaba o qué las motivaba a sumarse a este conversatorio, a esta invitación. Sobrevolando a esta pregunta, hay una pregunta que nosotros nos hicimos a nosotros mismos cuando estábamos planificando conversatorios. Bueno, ¿qué sentido tiene hacer un conversatorio en este contexto? ¿Qué sentido tiene plantear un conversatorio que se proponga hablar de los equipos, de los malestares, de la coyuntura actual? Y un poco arbitrariamente quizás, pero que me parece que puede ser un punto de partida para la conversación, fuimos como haciendo ahí un análisis de las respuestas, y hay una serie de respuestas bastantes, ¿no? Que van como un poco en búsqueda de herramientas, de recursos, de poder quizás para fortalecer el trabajo en equipo, para ampliar, para poder gestionar, para sostener, para poder pensar, para poder reflexionar con otros. Hay toda una gama de respuestas que va por ahí. Quizás no sé si el conversatorio es el mejor lugar para eso, pero el seminario sí. Una de las evoluciones que más nos han hecho es que más allá de la transmisión teórica y de alguna experiencia, digo, como saldo, no es porque tengamos un manual, pero como saldo de saber de los espacios de trabajo que nosotros hacemos, salen herramientas concretas para la vida cotidiana, ¿Cuál ¿no? es En tu los equipo? equipos. ¿Es el azul? ¿Cómo? No sé si se desmutió sin querer, capaz. Ahí va. Después hay otra serie de respuestas que van más por el lado de, bueno, hay temas, el trabajo grupal, lo institucional, bueno, lo político, lo que tiene que ver con la incertidumbre, el individualismo, ciertas sensaciones coyunturales como la incertidumbre, la soledad, el malestar. Pero después, quizás, y con esto ya termino, nos llamó la atención, quizás antes no le prestábamos tanta atención, pero nos llamó la atención que muchas respuestas planteaban la cuestión del deseo de encontrarse, ¿no? De las ganas. Hay respuestas que hablan de las ganas. Hay una respuesta que habla, lo que me llama la atención de la propuesta. Y eso queremos, de eso se ocupa la micropolítica. Sobre eso queremos construir teoría, ¿no? Sobre aquello que va por el lado del deseo, ¿no? Pero un deseo concreto, ¿no? Bueno, hay gente que está queriendo hablar de algo que a mí me interesa. Bueno, un sábado por la mañana, un fin de semana largo, con varios feriados, aquí estoy, ¿no? Me parece que hay algo de eso que nos interesa, que le interesa a la micropolítica y que a nosotros nos interesa poner en juego. Dicho esto, si quieren, ya podemos seguir conversando. Veíamos Tenemos, varias caras de sonrisa y de asentimiento ante algunas cosas que nombraba Gaspar y por supuesto que leímos con mucho interés y con mucho alivio los comentarios de ustedes, así que si quieren, o de algo, esto así un poquito panorámico, que les compartimos, que tiene que ver con nuestras líneas de pensamiento, eh, bueno, que nos cuenten porque de verdad nosotros nos nutrimos de estos encuentros, nosotros queremos que nuestro trabajo sea un trabajo vivo, con lo cual multiplicar experiencias siempre es valioso. No venimos a contarles, a transmitirles ninguna verdad revelada, sino todo lo contrario, a ampliar el equipo. Así que bueno, compartan. Bueno, buenos días. Buen mediodía casi. Bueno, por aquí mi nombre es Claudio. Yo estoy en Córdoba,
Estoy en las sierras de Córdoba, en Río Ceballos, entre Río Ceballos y Agua de Oro. Bueno, me llamó la atención ahí la propuesta, me acerco al conversatorio porque en un punto algo que decía Gaspar, de que algo de la micropolítica se despega de ciertos discursos más disciplinarios para pensar un entre lo que está sucediendo ahí en relación a esto, al deseo, a las ganas, y pensar la política desde ahí. A mí me atraviesa en un recorrido de andar, yo soy médico, pero me dediqué siempre, hice un solo año de atención clínica y después me dediqué siempre a los espacios más de educación, de prevención, de promoción. Y después tuve la ocasión de hacer una formación en Buenos Aires de interdisciplinaria, de una residencia de educación y promoción de salud. Entonces laburamos en equipo con profesionales de las ciencias sociales. Y a mí siempre digo la iniciativa y a la vez la vacancia que encontraba en mi mirada en los espacios ya de salud y al día de hoy todavía en los espacios de encontrar, bueno, qué sucede en ese entre o cómo poder trabajar en instituciones que lo tienen muy negado, como esto. Y que uno de los efectos de negar es que hay poca, entre teoría circulante o, no sé, o imaginarios o representaciones o herramientas concretas. Entonces, creo que yo me sentí convocado eh, creo que hay como una sed de ir encontrando también la propia tribu, ¿no? De gente que piense que le interese los mismos, que los motive, digamos, también los mismos significantes. Bueno, yo en sí mi recorrido es muy, a ver, es poco estructurado en el sentido de que no vengo de una formación de sociales, entonces siempre he ido encontrando ahí, a partir de la salud colectiva, de la experiencia también desde la salud colectiva de Gustavo de Sousa Campos, bueno, gente que empieza a pensar lo subjetivo en los procesos de salud, de ahí con Sueli Ronnie y demás, pero todo así como agarrándolo, rastreándolo de manera poco sistematizada, si se quiere. Eh, Así que bueno, nada, como me convocó eso, poder venir a acercarme a gente que esté pensando eso y pensar también desde ahí un cómo construir y un cómo también nutrirse uno para de pronto, a mí algo poner que me desvitaliza es muchas veces estar sin esa red que va pensando un mismo cuerpo, ¿no? Y que va avanzando esas cosas. Y en las instituciones, o al menos en los espacios de salud, cuesta mucho que haya asideros desde donde traccionar, o al menos esa es mi trayectoria, ¿no? Así que, bueno, abierto y agradecido también a la convocatoria del espacio. Bueno, un poco la resonancia con Claudio, qué interesante cuando pensamos, nos damos el tiempo y el espacio para poder pensar de aquellos lugares que más o menos a veces como se puede, pero de qué modo habitamos nuestros lugares, ¿no? Recién escuchándote resonaba un poco con una pregunta que se hacía Elena de la Aldea. ¿Qué somos cuando trabajamos? Se pregunta ella, ¿no? Y el asunto, un poco para poder pensar, es cómo transformamos desde nuestra potencia de hacer algo distinto, ¿no? Que nos conviene pensar. Esto, algo que está resonando también hoy en el conversatorio tiene que ver con la vitalidad, también con aquellas cuestiones que nos mortifican, ¿no? ¿Cómo hacemos con el ruido institucional? ¿Qué pasa en nuestros equipos de trabajo con lo heterogéneo, ¿no? Con las contradicciones que nos habitan, en las pequeñas disputas diarias, a veces no son tan pequeñas y a veces tenemos que darle la entidad suficiente a los desacuerdos. ¿Cómo hacemos con eso? Digo, y lejos de la respuesta ideal ¿no? Pero algo posible, también poder pensar en lo imposible, y que eso nos corra un poquito cada vez más ese margen hacia una institución más deseable, algo que también aparecía hoy en el conversatorio.
cómo transformamos desde nuestra potencia diaria de hacer algo distinto. ¿Sí? Me parece que, además, qué lindo es cuando aparecen distintos discursos. Insisto, si todos somos de la misma parroquia, a veces preocupémonos si todos pensamos igual, todos pensamos desde el mismo marco teórico, todo, digo, o cuando no aparece eso del ruido, esto que les traía antes, ¿no? Entonces me parece, y con esto concluyo, pues si no yo agarro y arranco, pero pensar en la acordada como una invitación a producir lógicas que ayuden a pensar precisamente desde dónde agarrarnos, frente a eso ruidoso naturalizado o a lo que pretende acallarse, ¿sí? Hay algo del coraje que no se trata de heroísmo, se trata de animarnos a pensar y con una lógica de cuidado, ¿sí? Bueno, avancemos y... Hola, yo quería comentar algo. Mi nombre es Emilce y soy psicóloga y pensaba esto de que, por ejemplo, cuando yo formaba parte de un equipo técnico en una escuela especial como maestra de inclusión, había varias profesiones ahí, eran interdisciplinares, tenía que ver con docentes de especial, psicólogas, psicopedagogas y también que hayamos tenido un trayecto como docentes, ¿no? Tener esa cuestión también acreditada. Y cuando uno está en el ámbito educativo, a veces estamos tan atravesados por las normativas de la Dirección General de Cultura y Educación que hay como poco juego, a veces como para poder pensar en el equipo estrategias o quizás cada uno hacer una invención como docente para las particularidades de un estudiante y a veces uno se encuentra como que no hay tanto campo, ¿no? Como para poder desarrollar lo que uno vería que sería mejor, ¿no? Asesorarse a los docentes, al equipo directivo, al equipo de orientación de las escuelas, pero a veces hay intervenciones que, bueno, por normativas no se podrían hacer, ¿no? Si un estudiante se tiene que retirar un ratito antes porque después se desborda, no puede figurar en actas, porque por normativa no se puede y así te vas encontrando con un montón de obstáculos. Entonces, el malestar que yo puedo decir que sí circulaba en estos equipos es no poder hacer intervenciones que pudieran funcionar mejor para que ese estudiante pueda estar de alguna manera un poco más alojado en un colegio y hasta donde ese estudiante pueda, sino que muchas veces nos encontrábamos con ciertos forzamientos que lo terminaba padeciendo el estudiante, la familia, o los docentes, porque muchas veces los docentes acordaban con nosotros y digo que muchas veces los docentes acordaban porque a veces no, a veces nos quedamos un poco solitarios en ese trabajo, pero bueno, sí circulaba mucho malestar en estas reuniones de equipo que teníamos una vez por semana y que a fin de cuentas uno dice, bueno, es venir a contar cómo se sigue dentro de este marco tan rígido, ¿no? Y por otro lado, me quedó resonando esto del deseo. Yo trabajo en un equipo interdisciplinario en un hospital de día y esto en función a los talleres, ¿no? Cómo se nota cuando un taller, digamos, el profesional que lo lleva adelante, más allá de que haya un tallerista de referente o no, eso es sostenido. Yo creo que esto los pacientes, digo, se aprecia, digamos, cuando uno está ahí implicado en eso que está haciendo para el otro, y que cuando esto, digamos, pensaba como al interior de un equipo, lo que uno ofrece funciona, tiene sentido, y en algún momento quizás uno encuentra o que esta persona que llevaba adelante este taller ya no tiene más deseo de hacerlo, porque bueno, digamos, ya estuvo un tiempo, digo, ya desarrolló lo que esperaba desarrollar y encuentra quizás un techo o tiene deseos de ir por otro lado por otro taller, o cuando lo que uno acuerda en el interior del equipo, eso ya no tiene sentido, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, hay una situación quizás de crisis, pero digamos, en términos de repensarse. Perdón. Uno encuentra un nuevo orden, reorganiza, se reformula los apoyos que va a brindar, y después eso también, me parece que uno tiene como que
tenerlo en constante revisión, ¿no? Que uno haya ordenado, que empiece a ver que esto empieza a funcionar mejor, después hay que volver a revisarlo quizás después de un determinado tiempo. Y creo que a veces estos movimientos que uno hace al interior del equipo, sin querer, puede tocar alguna cuestión subjetiva de alguno de los integrantes y uno se da cuenta recién después, ¿no? De que toma las decisiones, de que hacen ciertos reordenamientos y que quizás uno no esperaba, ¿no? Que esto pueda llegar a impactar de alguna manera u otra en algunos de los integrantes. Entonces me quedaba resonando esto como los malestares adentro del equipo, cómo el deseo es importante en esto que uno hace y cómo es necesario como la constante revisión, quizás periódica, ¿no? No digo que todo el tiempo, pero como por etapas. Bueno, eso. Gracias. Qué conectado que está todo esto que están diciendo con las cosas que venimos pensando y trabajando, ¿no? Tanto lo que dice Claudio como lo que dice Emilce me parece que va como revelando que muchas veces la lectura que hacemos de las situaciones es binaria. Es decir, eh, ¿qué pasa con el otro, ¿no? Con el que no puedo articular? ¿Quién coordina, quién toma las decisiones? Y entonces, si una decisión tiene efectos sobre la subjetividad, muchas veces eso se queda coagulado en ese punto. Es decir, alguien tomó la decisión y a mí me afectó. Y entonces, bueno, instalamos la representación de que el que toma las decisiones y lo que a mí me pase con esa decisión que se ha tomado es la consecuencia inevitable de que existen esos dos estratos. Entonces, ahí me parece que es interesante volver a pensar, bueno, cómo estamos funcionando como equipo, que haya roles diferenciados. Implica que la actividad está en un solo lugar, un poco lo que decíamos antes, que si un coordinador toma la decisión, entonces los integrantes llanos del equipo tienen que acatarla, ¿no? Lo mismo pasa con el sistema. Si el sistema no nos permite alguna cosa, ¿qué hacemos? ¿Resignamos nuestra, nuestra capacidad de lectura y de intervención? ¿O pensamos, bueno, ¿y qué otra cosa podríamos hacer que tal vez el sistema no prohíba, ¿no? Pero que tampoco esté puesto en práctica o no lo tengamos a la mano? Me parece que estas cosas que estamos diciendo de alguna manera hacen estallar categorías estancas, ¿no? Porque una de las primeras cosas que nos interpelaron individualmente y creo que, bueno, nos reunimos nosotros como la acordada precisamente a partir de interpelaciones individuales, es que muchos de nosotros y nosotras estamos formadas y formados para intervenir cuando el colectivo son los otros. O sea, podemos intervenir sobre, o sea, coordinar un dispositivo, podemos coordinar un grupo, podemos ir a la comunidad, ¿no? A hacer algún aporte, pero no se trata de los colectivos que nosotros integramos o no nos podemos pensar como integrante de esos colectivos, ¿no? Entonces, esta pregunta que hacía Gaspar, que retomaba Joaquín, es ¿qué podemos hacer nosotros? ¿De qué somos capaces nosotros para transformar esta situación? Y eso me parece que lo que hace es como dislocar la lógica de que el rol determina el gradiente de participación, ¿no? Si podemos pensar que es uno de los temas, bueno, hablabas, Emilce, de la reunión de equipo y así como Gaspar me acusaba de especialista en Badiou, yo lo acuso a él de especialista en reunión de equipo. Nosotros pensamos que la reunión de equipo no es nos juntamos los lunes a las 10 y vemos qué sale, ¿no? Sino que la reunión de equipo es un dispositivo, y es un dispositivo que puede intervenir sobre el propio equipo.
Entonces, bueno, me parece que es sumamente vital esto que están compartiendo. ¿Quién más quiere compartir? ¿Alguna inquietud? ¿Algún obstáculo? ¿Alguna objeción a esto que decimos? Porque, bueno, siempre decimos que lo que se nos ocurre compartir suele ser muy lindo. Después hay que llevarlo a la práctica y tratamos de transmitir cosas que hemos comprobado que funcionan, o bueno, o que no funcionan y hemos tratado de analizar las razones, ¿no? ¿Dónde está la causa de ese malestar del que venimos hablando? Agrego algunas palabritas del comentario de la inscripción en el Drive, algunas cosas que fui notando que se repetían. Curiosidad por la inscripción, formar parte de equipos interdisciplinarios, trabajo en equipos, digo que esto a ver si funciona como disparador, gestión, cuestiones políticas y colectivas del malestar actual. Alguien puso, me interesó la inscripción para reconocer que la demanda cotidiana nos quita el tiempo para la reflexión, corriendo el riesgo de que nuestras prácticas se estanquen. Pensaba en esto de lo estancado, ¿no? O sea, que tiene que ver con esto es así y no hay posibilidad de otra cosa, ¿no? Y como que el hecho de repensar, de tener una lectura, de juntarse, no sé, esto que decía Claudio, tal vez hay algo como de el atravesamiento institucional y las prácticas, o sea, todo es como si fuera externo y como que no se pudiese modificar, y ya en el encuentro con otros, ¿no? En el poder como ir desarmando o ir entendiendo de dónde viene, habilita por lo menos la posibilidad de, de pensar que hay otras formas, ¿no? O sea, después, claramente, ¿no? Esto que también, o sea, hemos dicho, ¿no? Como estamos atravesando una situación bastante compleja, ¿no? O sea, donde a veces no hay, ¿no? Pero quedarnos en eso genera esta desvitalización, ¿no? Que hace que, bueno, nada, es ir y poner el cuerpo ¿no? Y ser atravesados por ese arrasamiento cuando en el encuentro con otros, en el poder pensar, entrar en las grietas de lo que está totalmente como duro, nada, genera y produce cosas distintas, ¿no? Y ahí aparece la cuestión del deseo, aparece la cuestión, ¿no? O sea, como de que haya un movimiento, ¿no? De que la mortificación, que es esta cosa que no se, ¿no? Como de lo mortificado, de lo que no tiene movimiento, lo que no... Y de repente, bueno, una línea posible aparece, ¿no? Pero eso es encontrarse con otros, con el malestar, con la tensión, con la diferencia, ¿no? O sea, como ese encuentro con las diferencias que a veces es como muy difícil, pero si no es quedarse como ensimismados en lo mismo, ¿no? Como, y recién como que escuchaba a Nancy y me acordaba en un momento coordiné un equipo de residentes, pero lo que estaba pasando, o sea, había como tensiones en el equipo de residentes, pero lo que estaba pasando también era qué me pasaba a mí con una compañera en particular que generaba como ciertas diferencias y yo pensaba mucho en lo que le pasaba a los otros, pero luego qué pasaba a mí, o sea, con este equipo más como del equipo docente que, no sé, me vino a la cabeza eso, ¿no? Como a veces es más fácil pensar sobre los otros que sobre nosotros mismos dentro de un equipo, ¿no? Bueno, un poco eso.
Sí, hay Y muchos autores que, pensaba, perdón, sí, sí, vaya, vaya. no, pensaba en esto de lo importante o lo vitalizante de la apuesta, ¿no? Bueno, hoy estar acá un sábado en el medio de los feriados y demás, y pensaba en esto que decía Claudio de la sed de ir encontrando la propia tribu y veía en los comentarios de las inscripciones también, como la necesidad de trama, de sostén, de acompañamiento cuando la verdad que las lógicas desde lo institucional o bueno, lo normatizado o desde el contexto sociopolítico en general, es a la vuelta individual, ¿no? Es al atrincheramiento solo en mi casa, lloro sola, voy a trabajar, hago y me voy, no me implico. Entonces, la apuesta a, a traer esto, a hacerse cargo, a repensarme yo misma en este equipo, a tratar de buscar otras formas posibles de abordar los conflictos, las diferencias, de buscar esa potencia, eh, es todo un desafío y es una apuesta a la que estamos convencidas que tiene sentido y que vitaliza incluso mucho más que irme a mi casa a ver una serie de Netflix para, para totalmente desconectar de lo que está pasando. Nada, en este sentido creo que es agradecernos el estar también, ¿no? Em, yo pensaba, perdón, ahí está. Em, que también es en estos días que veníamos hablando, bueno, en relación, lo del conversatorio es más la excusa, pero en realidad a partir de nuestras diarias y demás, compartíamos un poco el malestar que estamos atravesando cada uno, cada una en su espacio de trabajo. Y en relación con esto y también lo que fuimos presentando y demás, eh, pensaba en esto, que también en lo personal, pero sé que hablo por el equipo también, de la acordada, nos sirve mucho estos elementos de poder pensar los equipos, nos sirve mucho también para todas esas veces que en el momento no podemos pensar y medio que nos la mandamos, que respondemos desde un lugar que no conviene, respondemos desde el enojo, eh, para que pasada esa situación que también genera muchísimo malestar, podamos frenar y decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué respondí de tal manera o de tal otra? Que en lugar de relanzar trabajo, en lugar de construir equipo, en lugar de ¿no? No sé, acá hay un problema, ¿no? Ubicar eso como un problema y no como qué malo que es el otro, y pobre yo, esto que decía Nancy inicialmente, ¿no? Poder separarnos de eso y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo hago con esto? ¿Qué quiero? Eh, ¿Qué me gustaría que pase? ¿Qué no me gustó de esta situación? Por más que que haya estado como haya estado, y en todo caso, volver a apostar, ¿no? Eso, para eso también nos sirve, no para que nos salga todo bien y todo el tiempo seamos los singles del equipo, ¿no? No, sino para, bueno, los problemas están, constantemente están, el malestar está, bueno, ¿qué hacemos con eso, no? Hay varios autores que hablan de los dispositivos ideológicos por los que estamos capturados, ¿no? Y que efectivamente todo el contexto capitalista de la individualidad, de la meritocracia, de que el otro es un competidor o una amenaza o un perpetrador de alguna manera, y entonces eso a veces con coordinadores con los que tenemos un trato muy directo, ¿no? Nos limitamos a hablar o nos limitamos a cuestionar porque estamos en una época en la cual em, las, eh, las cuestiones de uno a uno son tan fuertes, los egos y em, el universo de la opinión está tan en el primer plano del intercambio
que muchas veces es muy difícil, incluso para nosotros, que nosotros tomamos la acordada como laboratorio de experiencias sobre estas cosas, para lo que nos pasa entre nosotros y también, como decía Analía, traemos lo que nos pasa en otros espacios para pensarlo como situación de análisis micropolítico. Eh, no hablamos de fundamentos, no le preguntamos al otro, che, pero vos, ¿por qué decís esto? Vení y contame qué estás pensando, cómo lo estás pensando, y la posibilidad de preguntarle, ¿no? a nuestro adversario ocasional, cuáles son las bases. Bueno, a veces nos da la posibilidad de que eso, que en principio es pura tensión, pura oposición, se transforme en pensamiento, se transforme en intento de la construcción de algún espacio común. Y no tenemos que estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero cualquier espacio colectivo es más vivible si en lo que no estamos de acuerdo es en algunos fundamentos y no en posiciones casi irracionales, ¿no? De defensa de opiniones, donde, bueno, si vale mi opinión, no vale la tuya. Entonces, bueno, ese es un trabajo, es un horizonte arduo porque, como ustedes escuchan por todos lados, eh, la descalificación rápida, ¿no? de las personas, pero también de las intervenciones o de las propuestas, es lo que hace que no haya un segundo tiempo. Nuestra propuesta siempre es no detenernos ahí, porque si nos detenemos ahí, pegamos la vuelta, ¿no? y cerramos la puerta y nos atrincheramos nuevamente en lo individual. Entonces la idea es perseverar, es decir, no, intentemos con este, incluso con este con el que sabemos que es muy probable que no podamos hablar, pero cualquier pequeño avance en nuestra fortaleza, no la del otro, por ahí al otro no le cambiamos nada, pero si nosotros ejercitamos nuestra fortaleza en el campo de la construcción de pensamiento, seguramente en muchas otras situaciones vamos a conseguir mejores, mejores resultados, vamos a quedarnos con un sabor más agradable. Sumo solo esto, Nancy, a lo que venías diciendo, de que nosotros hablamos, porque tomamos de los autores, ¿no? Que nos ayudan a pensarlo, de la inteligencia colectiva, y que muchas veces, digamos, por eso el espacio del conversatorio, el espacio de la reunión de equipo armado de una manera, esto que traía Milce, o revisando algunas cosas, nos permite, digamos, generar esto que llamamos inteligencia colectiva, ¿no? Que ya no queda en mi idea, tu idea, sino que es una apuesta un poco más allá. Bueno, estamos en horario. No sé si hay alguna intervención más. Quiero aprovechar una última posibilidad. Ahí va. Sí. ¿Las escuchan? ¿Sí? No me sale a mí acá a ver si se escucha. Bueno, quería agradecer el espacio y bueno, decir que pude prender la cámara recién ahora, pero estuve escuchando atentamente la propuesta y ya me sumé el año pasado por primera vez con dos compañeras a un encuentro del espacio que compartieron la experiencia colectiva de haber trabajado un año entero, entiendo, en grupalidad en relación a, bueno, compartir una producción colectiva de un escrito. En función de eso me quedé como muy conmocionada o sí, me llegó mucho esto de por dónde fueron cuando compartieron en relación a las idas y venidas y las formas en las que compartieron esta construcción. Y un poco me sentí como identificada en la apuesta que venimos compartiendo hace por lo menos 4 años y poco con compañeras del
espacio de trabajo al cual pertenezco, que tiene que ver con la salud mental, las infancias y las juventudes en la provincia de Buenos Aires, en la Subsecretaría de Salud Mental, a partir de compartir llevar adelante un programa que se inició en el 2020 y del cual me atraviesa como desde lo personal muchos crecimientos y muchos enriquecimientos en esto de haber encontrado un colectivo, ¿no? Haber armado, haber formado parte de ese armado de un colectivo grande, provincial, a mi entender, y luego, bueno, pequeños como subgrupos, vamos a decir, dentro de ese colectivo más grande, que tienen que ver con la construcción de diferentes dispositivos que apuestan a esta cuestión de el acompañamiento, como nombraba alguno de los compañeros, que probablemente haya sido una de las palabras que puse en mi respuesta de qué era lo que me motivaba, que tiene que ver con, bueno, cómo acompañarnos, ¿no? En la cuestión así que, bueno, fui resonando con un montón de cuestiones. Después de estar estos últimos tiempos como muy atravesada por una cierta angustia, por observar cómo quizás desde hace un tiempo ya, veo más dificultades que veía en el 2020, 2021, 2022 a la hora de llevar adelante los procesos colectivos que conformamos, que son micros en muchos aspectos, desde, por ejemplo, no sé, esto, cómo sostener reuniones de equipo, cómo sostener mesas de trabajo para hacer acuerdos vinculados a la construcción de estrategias integrales para los pibes y las pibas, con los pibes y las pibas, luego la conformación de equipos, luego el acompañamiento de esos equipos que se conforman, luego espacios de supervisión, entre comillas, pero covisión, o como quiera denominarse ese espacio de acompañamiento a la práctica de compañeros o compañeras o equipos. Me hace un poco hoy la pregunta de cómo, de pensar un poco en la cuestión del sostén de esos espacios. Quizás en su momento era, bueno, cómo propiciarlos, cómo construirlos, y hoy me hace un poco más pregunta puntualmente qué pasa cuando eso se inicia y después por alguna manera va perdiendo forma, va mudando de forma y cómo se sostiene. Así que, bueno, un poco eso. Me parece muy interesante la propuesta. eh, Probablemente no, me inscriba, o sea, pienso en que sería un espacio lindo de habitar el curso, el seminario. Me sumé acá con dos compañeras también que venimos formando parte de algunas microespacios que nos hemos construido a propósito para estar juntas, con excusa para el encuentro, porque entiendo que la dimensión del tiempo es algo que a mí me hace también mucho ruido, en esto de poder poner pausa, encontrarse y continuar. Así que un poco con esa excusa también me sumé para decir, bueno, voy a dedicar un tiempo a esto, ¿no? Voy a dedicar un tiempo a la lectura, al compartir experiencia con otros, y creo que, bueno, es muy necesario. Vengo pensando en esto de que me hace un poco de ruido esto, si la experiencia es transmisible o no, y me parece que hay algo de lo experimental que tiene que suceder de la persona, ¿no? De la implicancia de la sujeto ahí. Entonces, nada, pienso en eso un poco también. Y algo que me gusta mucho y que venimos pensando mucho y también creando experiencias para eso es la cuestión de lo que emerge nuevo, vinculado bastante a lo lúdico, vinculado a esta lógica, sí, que tenga que ver con, sí, sí, con lo lúdico y cómo uno se dispone a la presencia en tiempo presente. Así que nada, creo que de todo lo que dijeron hay muchos puntos para conocer también, muchos que tenemos en común. Y bueno, para no hacerlo más largo, es un poco eso y les quería agradecer del espacio y bueno, veo caras conocidas ahí que me sorprendió que estén en el encuentro. Si me te mando un besito. Eh, y bueno, nada, espero que podamos seguir encontrándonos.
Bueno, nos vino muy bien tu comentario para ir cerrando, porque muchos de los puntos que fuiste compartiendo, las preocupaciones, las cosas que vienen, forman parte de los distintos temas que trabajamos en el seminario, en distintas clases, ¿no? Cada uno, casi que en orden lo dijiste, como esos distintos puntos. Así que bueno, nada, quiero aprovechar de vuelta para invitar al seminario, ese espacio de formación que nosotros eh, lo utilizamos también para esto que decís, ¿no? Cómo producir ese espacio de sostén en torno al trabajo en equipo. Así que, bueno, no sé si algún compañero o compañera quiera sumar algo más, pero si no, ya la idea es ir cerrando por hoy y nos seguiremos encontrando, seguiremos las conversaciones. Ahí Flor dejó en el chat de vuelta el link para la inscripción, así que bueno, los y las esperamos. Y ya no se librarán nunca más de nosotros, así que tenemos los correos, les vamos a mandar alguna información, tienen ustedes el acceso a las redes, tenemos un Instagram que además les permite entrar a una página donde hay otros conversatorios y algunos textos escritos por nuestro equipo que, bueno, se explayan un poco más en estas ideas, en nuestras, como decía Gaspar al comienzo, preguntas y en algunas respuestas que estamos encontrando y estamos poniendo a prueba y que siempre nos gusta compartir. Bueno, muchas gracias, que sigan pasando un lindo fin de semana y bueno, Chao, chao. ya somos equipo. Hasta pronto. Hasta Chao. pronto, gracias. Chao, Hasta chao. luego.